¿Para qué damos esta referencia? Para que cuando algún momento tú vayas viendo, te vas introduciendo a lo que es el estudio bíblico, vas a ir familiarizándote con estos capítulos, con estos versículos. ¿Qué es necesario? También es necesario memorizárnoslos. Eso te ayuda, uno, en parte para poder evangelizar, te ayuda a todos en tu, no sé, hay varios hermanos que están ocupando un cargo, por eso les preguntaba. Eso te va a ayudar y te va a facilitar para poder explicarlo de una mejor forma y ganar ventaja por el lado espiritual. Y eso te da más confianza, la fe va creciendo y la clase que tú vas a ir dando son más verídicas, son más exactas a lo que vas mencionando. Entonces, por lo cual hemos ido viendo el día sábado eso, ¿ya? Y también ahí vamos viendo un poquito el Éxodo, es el eslabón indispensable para unir inseparablemente el Pentateuco. Los 5 libros van de manitos, mis hermanos. No es que Génesis es aparte, Éxodo después, Levítico no, sino los 5 van de manos en los 5 libros porque solo hay un escritor que es Moisés y por lo cual nosotros tenemos referencia que cuando hablamos de Pentateuco están relacionados los 5 libros, ¿ya? Y continúa la historia, ¿ya? De los hebreos. Hemos ido viendo casi parte en el libro de Génesis y en el libro de Éxodo ya se va narrando, ya se va un poquito más profundizando la historia de lo que es el Pentateuco o en todo caso de este pueblo hebreo, ¿ya? Un poco voy a apagar, hermanos, ahí, ahora sí. Y también, mis hermanos, es la figura de Moisés que domina casi todo el relato de Éxodo. Y el día sábado estábamos viendo algunas, tal vez había algunas preguntitas por lo concerniente, se va disipando algunas dudas. Y en el libro Éxodo, ya les dije, hemos ido viendo y vamos a ver casi mayor parte de la vida de los hebreos, ¿no? El pueblo de Israel, como se va mencionando. También la historia de la marcha de Israel hacia la tierra prometida. Eso lo vamos a ir viendo más adelante en los libros que nos restan por concluir también, ya por lo cual se constituye la mayor parte ya en esto de lo que es el desierto en el libro de Números, ya encuentra su principio en Éxodo. Finalmente se halla en el libro de Deuteronomio, hay un eco, por eso se le dice una segunda ley, tanto de los Números como el libro de Éxodo, por eso se llama nuevamente el corazón del Pentateuco. Como escritor, dijimos, rápido vamos a pasar, es Moisés, destinario al pueblo de Israel, y la fecha que va por 1400 antes de Cristo. El periodo de tiempo también ahí va mencionándose. Hemos tomado 5 propósitos, ya que el día sábado igual hemos ido hablando, por estamos yendo rapidito, yo sé que han escuchado la grabación, pero si no, ahí están para poder tal vez dar un, ¿cómo se dice? Una captura y así puedas tener documentado esta parte. Como tema principal, esto van a notar ya, como tema principal, Jehová redime a su pueblo y lo transforma en una nación. ¿Ya? Les saca para formar una nación, les libera para formar una nación. Eso es lo que quiere decir en este tema principal. El versículo clave, como en el libro de Génesis hemos mencionado, también lo mencionamos en el libro de Éxodo, que está en el capítulo 3, versículo 8. Bien, listo, vamos pasando. Entramos aquí al capítulo 1. Ya les dije, del capítulo 1 al capítulo 6, vamos a ver en la formación, en la elección de lo que ha sido de Moisés, ¿no? Ya les dije anteriormente, cuando Moisés, él sale de Egipto por una razón, que ha sido el plan de Dios. ¿Y cuál ha sido aquella? Moisés ve matar a un egipcio y él en defensa de él, y lo mata también, a que lo estaba matando. De esa razón, él huye a la ciudad de Madián y ahí él es entrenado, es preparado. Y el día sábado alguien decía, pero él tenía mucha preparación, él tenía
bastante conocimiento, podríamos decir técnica, ¿no? En esta época, por ejemplo, cuando alguien se prepara en una universidad, sea privada o pública, pero tiene una preparación. Y el día sábado uno decía, ¿y qué pasó, pastor? No, que estaba preparado por ese lado, pero por el lado de la vida espiritual, él necesitaba tener esa experiencia. Como hoy en día podemos notar un ejemplo, por ejemplo, un matrimonio sin problemas no es matrimonio. ¿Ya? Un cristiano sin problemas no es cristiano. Entonces, es necesariamente, Moisés tenía que ganar experiencia, ya más allá de su llamado. Y bueno, Dios permite que se va a la ciudad de Madián, y eso dijimos también el día sábado. Tiene un encuentro con lo que iba a ser su suegro Yetro, y Jethro tenía dos hijas y una de sus hijas se llamaba Séfora. Y esa llamada Séfora era la esposa de Moisés. Entonces acá otra vez damos una evidencia que un líder tiene que tener siempre su familia para poder ser completa la obra. No estamos en contra de aquellos que tal vez son pastores jóvenes o por alguna otra razón. Dios también tiene un plan para cada quien, pero en esta historia de la preparación de Moisés sí tenía que tener su familia, ¿ya? Y por lo cual obtuvo dos hijos, que era Gersón y Eliezer. Ya, eso también van a anotar. Ya les dije que es necesariamente anotar para poder repasar para el día de sus exámenes. Entonces, eso es lo que hemos ido viendo el día sábado hasta el capítulo 6. Dios edifica a sí mismo como Jehová. Se detalla la genealogía de Rubén, ¿no? Ahí están también los hijos de Jacob. Más adelante se va mencionando también, y alguien decía nuevamente el sábado si murió en el resumen que hicieron del libro de Génesis José y sus hermanos, sí, ustedes han debido leer, y eso es una evidencia clara en todos los versículos, porque al dar la lectura recibimos también respuestas ciertas, no son una hipótesis, no es que alguien tal vez lo ha escrito, un comentario, sino la Biblia te da datos exactos, mis hermanos. Entonces, por lo cual, vamos a ir avanzando. En el 7 se asigna a Moisés dar la palabra del Señor al faraón. Entonces, una vez más, ahora sí, vamos a continuar con lo que el día sábado hemos dejado. Ahora sí, continuamos. Una vez teniendo la preparación, Moisés es pues llevado nuevamente al pueblo de Egipto, pero ya con una preparación, ya antelando una experiencia que lo ha vivido. Entonces, yo les digo a mis hermanos que para ser líder necesitamos sí o sí una preparación. Miren, no tanto la preparación académica, sino la preparación espiritual. Muchos dicen, el Espíritu Santo es el que me va a enseñar, pero hemos dado citas bíblicas de este Esdras, que ha sido un sacerdote que necesitaba la preparación teológica. Y por lo cual, mis hermanos, ustedes no están equivocados, están en un buen camino, porque necesitan una preparación. ¿Para qué? Por lo que vamos a ir también haciendo una comparación, lo que hizo Moisés. Entonces ahí vemos, ¿no? Jehová multiplicará las señales y maravillas en Egipto. Claro, sí, aquí inicia lo que son las 10 plagas. Primero se lanza, eso habla hasta el capítulo 12. Si ustedes han ido viendo, es hasta el capítulo 12, un poquito más al capítulo 13, pero vemos aquí el desafío, ¿no? De Egipto con Moisés, ¿no? Lo que son sus adivinos, sus brujos y lo que leían las huertes, todos aquellos hombres tuvieron que enfrentarse a Moisés, pero Moisés no estaba solo, estaba acompañado, respaldado por Dios. Así que, mis hermanos, nunca dudemos de que cuando hay un propósito en tu vida para desarrollar en la iglesia, ten en cuenta que Dios está ahí para respaldarte. Y eso no debemos de dudar, ¿no? Y en el 8 dice, Jehová envía plagas
de ranas, como les dije anteriormente, eso se va hasta el capítulo 12, ¿no? Jehová instituye la Pascua, ya les dije, ¿no? La palabra Pascua significa pasar por alto. Y vamos viendo un poquito en el capítulo 13, miren, ahí sí, hasta el capítulo 13 es las plagas que va mencionándose. Todo primogénito de hombre o de bestia será consagrado a Jehová. La fiesta de los panes sin levadura ha de guardarse en la tierra de Canaán. Moisés saca de Egipto los huesos de José. Miren, hermanos, ustedes saben que José fue enterrado. En el capítulo 50 eso hemos visto con mucho detalle porque ustedes han hecho un resumen de ese último capítulo y en los trabajos, en los resúmenes que he ido revisando, sí, hermanos, nos damos de cuenta de lo que hemos leído, no simplemente es un resumen que tal vez podíamos realizarlo, sino ahí se intencioniza también la parte espiritual, la parte sentimental, la parte, como podíamos decir, a ver, la parte de lo que uno siente, mi hermano, al leer su palabra. No simplemente es un resumen de aquello, sino también tiene que ir acompañado con la reflexión, tiene que acompañar con el aumento de fe en cada uno de ustedes, mis hermanos estudiantes de la clase de Pentateuco. Y así podemos ver también el capítulo 14, Israel sale de Egipto, allá. Israel, miren hermanos, una vez que salieron 600, sí, 600,000, alguna vez me equivoco con 600 demonios que cuenta de una legión, hermanos, van a disculpar, pero es 600,000, sin contar ni mujeres ni niños. Entonces, ese número que se va manejando son por lo menos como unos 2 millones de personas. Es harto, realmente Moisés tuvo que ser instruido, preparado, ganando experiencia de parte de Yetro, que es su suegro, para poder llegar a decidirse. Miren, hermanos, hoy en día, por ejemplo, uno tiene miedo de entrar para cualquier cargo, ¿no? Para pastoreado, líder de jóvenes, dice, no estoy preparado, pero mientras Dios esté a tu lado y respaldándote, hermano, ten por lo seguro que vas a tener las experiencias que tuvo Moisés. Y vemos también ahí, ¿no? Jehová derrota a perdón, antes Israel cruza el Mar Rojo sobre la tierra seca. Ahí vemos la primera fe. Y también ahí el libro de Éxodo 14:14 es un texto muy conocido. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Moisés recibe esta palabra porque cuando ya se topa con el Mar Rojo y toda la gente que estaba amando de Moisés no sabían qué hacer, por lo cual Dios manda este texto de Éxodo 14:14. Entonces, ten por seguro, mi hermano, muchos tal vez lo repiten para una lucha. No, es cuando estés en una situación donde te sientes como Moisés entre la pared, que ha sido el mar rojo, y la espada que estaban por detrás los egipcios, ¿no? De ansias de matarlos, con un grupo de asesinos o de matanza muy entrenados. Eso es lo que hemos encontrado también anteriormente en los otros capítulos, que escogió a los mejores soldados para perseguir a lo que es el pueblo hebreo, entonces el pueblo de Israel. Ahí vemos también que Dios es fiel y lo sabemos por historia, por videos, por prédicas, que Dios abre ese mar rojo, ¿no? Y al cruzar, ustedes saben la historia, Dios mismo la cierra, como ocurrió con el arca, ¿no? Imagínense, recordando un poquito de Noé, antes de cerrarla, él dice, ¿no? Porque afuera del arca, una vez cerrada la puerta, hubo familiares, hubo primos, hubo mucha amistad, y por lo cual Noé hubiese abierto la puerta, porque todos tenemos un sentimiento.
y hubiese ingresado. Pero ¿qué dijo Noé? Yo no la cerré, la cerró las manos de Dios. Ahí era imposible. Y por aquí, con el mar rojo, lo propio, Dios mismo cierra, levanta su vara y lo cierra. Esa ha sido una orden, hermanos, en este peligro que tuvieron. Y ahí murieron varios egipcios, murieron bastante. Y duró también, imagínate, a ver, desde la una como hasta el amanecer, dicen mis hermanos, desde la una de la mañana hasta el amanecer. Prácticamente han tenido que cruzar toda la noche, todo el amanecer. Y como era mucha gente, es lo que ha pasado. De la misma forma, entendemos que los problemas no son duraderas, tiene su final, pero si nosotros estamos confiados en Dios siempre, nos da el respaldo de decir que va a pasar. Eso es un gran ejemplo que recibimos para nuestra vida espiritual. Jehová derrota a los egipcios en medio del mar. Otra victoria, mis hermanos, que lo ha vivido Moisés. En el 15, Israel canta el cántico de Moisés. Ahí van a encontrar, por ejemplo, los ministros de alabanza debían de aprendérsela esa, ¿no? El cántico de Moisés. Es hermoso realmente lo que Moisés cantaba y en los versículos, si está haciendo seguimiento, vas a encontrar ahí y vas a hacer poner, marcar con un resaltador. Israel enaltece a Jehová como varón de guerra y se regocija en su liberación de Egipto. Cuando, hermanos, alguien sale de algún problema o de alguna dificultad, después se siente victorioso. Eso es lo que hay que ir aprendiendo. Miren, desde el Antiguo Testamento vamos aprendiendo como estudiantes también de la palabra del Señor. Yo sé que algunos ya son hermanos de varios años y no sé si has tenido esta vivencia, ¿no? Después de la victoria viene la alegría, ¿no? Si alguien tal vez se ha operado, ha entrado al hospital y después le dan de alta, llega la alegría, mis hermanos. Entonces es lo que han ido viviendo también el pueblo de Egipto después de la liberación. Nosotros no podemos volver de donde éramos esclavos. Hoy en día lo contextualizamos, eso no podemos volver ni por nada, mi hermano, pero hay gente que tal vez han sido sembrados sobre la tierra, perdón, sobre la corriente de la arena, sobre los espinos, sobre el cascajo, y no así en una buena tierra. Son aquellos que tal vez retroceden, pero siempre van a tener la oportunidad, mientras tengan vida, de reflexionar. Eso podemos ver también en este capítulo 15, ¿no? Las aguas de Mara son sanadas. Ahí vemos varios milagros, mis hermanos, que he ido demostrando. Moisés ha ido siendo siempre muy positivo, pero llegó un tiempo donde él se agotó, ya, se cansó. ¿Por cuál? En el 16 vemos, Israel murmura por la falta de pan y codicia de las ollas de la carne de Egipto. Ellos tenían una olla común. Miren, hermanos, desde esa época, pues, me acuerdo cuando viajábamos a Huaki, había una olla común y esa olla común era pues consumida por todos los que íbamos a Huaki. Miren, se seguía practicando, se sigue practicando también. Si hoy en día, por ejemplo, aquellos que van a visitar al hospital, a las cárceles, llevan una olla común. Eso se practicaba con el pueblo de Israel. Pero entre eso, mis hermanos, había siempre las murmuraciones. Hoy en día podemos contextualizar esto, podemos hacer una igualdad con las kermeses, por ejemplo, ¿no? Siempre dice alguien, se pone más sal, no se pone más sal, que va a faltar, que esto, hay murmuraciones. Entonces, en aquella época, igual de la misma forma, porque faltaba tal vez la carne, faltaba ese pan, porque tengan en cuenta que hasta para poder llegar, una vez saliendo de Egipto, hasta el monte Sinaí, que ha durado un año, mis hermanos. ¿Ya? Un año duró para llegar a Sinaí, porque ellos han vagado 40 años en el desierto, 40 años, pero acá nosotros vemos los efectos que han sido causa de discordia, como lo hay en cualquier iglesia, como en cualquier familia. Y miren, hermanos, esa raíz, ya les dije en el libro de Génesis, el, pe
el pecado lo tenemos enraizado, lo tenemos viciado. Por eso es bien difícil de dejar algunos pecados, la mentira, el pleito y otros así que podemos enumerar, mis hermanos, ¿no? La lujuria y todo eso está viciado, ¿no? El orgullo está viciado, pero nosotros despojarnos, tratar, superar, hermano, todos los días con oración para que no contamine también nuestra vida espiritual. Pero en esta época, Moisés recibía también en esta parte mucha queja, pero estaba respaldado por Dios. Y ahí vemos, hermanos, la falta de agua, de carne, pero Dios ha sido fiel, utilizando la vida de Moisés, les da agua, les da en la carne colornices, les da para llegar en ese año a Sinaí también ha sido respaldado que no faltaba pan. ¿Ya? Ellos fueron guiados, la palabra lo dice, de noche con una columna de fuego. Eso daba evidencia que Dios estaba ahí y ellos eso sentían. Y de día con una columna de nubes, protegiéndolos. Entonces, ese también es otro respaldo que ellos lo recibían. Pero aún así, ellos murmuraban, se quejaban ya, porque imagínate, un año caminando, hermano, en esa época no había pues trenes, radiotaxis o caballos, sino tenían que caminar a pie. En 13 años, ellos también se iban multiplicando, tenían crías sus ganados, se multiplicaban en toda forma, dice la palabra del Señor. ¿Ya? Y en el 17 dice, Israel murmuraba por falta de agua, pero Moisés golpeaba la roca y brotaba el agua. Pero también, hermanos, tanta queja, tanta murmuración, a Moisés lo sacan de su casilla, ¿no? Y Moisés, de una vez, pero Moisés se enoja, en la primera no sale agua, eso dice también en los versículos, y en la segunda brota agua. Muchos líderes de la misma forma, ¿no? A tanta queja, tal vez problema o algunos asuntos que no pueden solucionarse y uno se desespera. También hubo eso en el pueblo de Israel, ¿ya? En el capítulo 18, Yetro trae a la esposa e hijos de Moisés y ofrece sacrificio a Jehová. Moisés se va solito a Egipto para poder sacarles, pero acá su suegro hacía también una labor para que Moisés no se olvide de su familia, no se olvide de sus hijos, porque él estaba íntegramente dedicado en la obra. Como hoy en día podemos ver, hay pastores íntegramente, ¿no? El hermano le dice, visita, está ahí. El hermano le dice, pastor, quiero verte, está ahí. Pero hay un otro lado que uno se va olvidando de su familia. Yo sé que acá hay hijos de pastores donde tu papi tal vez estaba ocupado en la obra y no había tiempo. Un cumpleaños, papá tenía que estar en una visita o en una campaña y tal vez lo hacían con la madre, solo los hijos, los que estaban ahí. Con Moisés pasa lo mismo, pero hay una reflexión grande acá. Moisés se equivoca en entregar todo, pero más adelante vamos a ir viendo, también Moisés reflexiona de esta parte que estaba muy dedicado en la obra. Pero hemos leído varias veces de 1 Timoteo 3:5, el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va a manejar la iglesia o la grey de Dios? ¿No? Ese grupo, ¿cómo? Difícilmente. Entonces, el examen o la práctica lo tiene que hacer un líder en su hogar. Y Moisés, mira, imagínate, podía sacar a 600,000 hombres que con su esposa eran 3 personas. Ahí también nos recibimos una buena lección para todos los líderes que es necesario siempre tu hogar primero, ¿no? Como Josué 24:15 nos dice, ¿no? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Una bonita experiencia que ha debido vivir Moisés y hoy seguimos aprendiendo a leerla y a escudriñarla también, mis hermanos. Por eso dice ahí está en el resumen de resúmenes de este capítulo 18, Yetro aconseja a Moisés que enseñe la ley y que nombre jueces
menores y les delegue poder. Entonces es necesario, hermanos, como líderes, delegar también, no solo agarrártelo todo tú, ¿no? En esto yo, sino por eso hay para conformar un cuerpo oficial donde hay un copastor, un presidente, etcétera, para poder cubrir algunas necesidades que el pastor no lo puede cubrir. Eso es lo que se va viendo en la salida de Egipto. Bueno, mis hermanos ya están casi, la mayoría son 35 minutos. Vamos a detenernos ahí en el capítulo 19, pero sí les voy a pedir los hermanos que no estaban el día sábado, me vayan, ya estoy registrando voy a nombrar, pero los que ya me han enviado, amén, pero necesito, como en clase lo hemos hecho, me digan ese resumen en sus palabras, hermanos, ya. Y no sea tanto que si alguien te lo ha resumido, sino hoy vamos a ver ese asunto, que tú lo hayas hecho. Entonces, yo quiero, hermanos, cuando te llame, también vamos a hacer, vamos a llamar la lista a la misma vez y un resumen, pero en tus propias palabras, en lo que tú has escrito, hermano, ¿ya? En lo que tú has escrito. Eso también va a ayudarte en tu vida espiritual. Te va a ayudar bastante. Voy a abrir mi cámara y vamos a llamar a la misma vez la lista. Hermano Jorge, Jorge, Amén, pastor. ya, listo, hermano, en tus palabras, ¿estás con cámara, hermano? No, la computadora de mi hijo no tiene cámara, pastor. Ya, listo, Pastor, entonces. el sábado no pude, me planté con vehículo y no pude llegar a clases, pastor. Ya, era Mis quien me guarda, disculpas, pastor. ya, pero ya, hermano. Pues yo, de seguro que has hecho ya tu resumen, ¿verdad? Hermano Jorge, Pastor era el del de ¿qué se llama? Génesis capítulo 51 al 26 versículo. No lo has hecho. No, no tengo, pastor. O sea, Ya, no, como no estuve el sábado, pastor, y tampoco pude preguntar nada porque estuve ayer trabajando. ya, listo, hermano. Entonces, ahí nomás. Ya, hermano Laureano, Presente, pastor. listo, tu Amén. asistencia. Tú ya me has entregado. Sí, Estabas en sí, clase. sí. Es- Hermano Félix Uruchi, Presente, pastor. ya, no estabas el sábado. Tu resumen me lo puedes decir. ¿Puedes prender tu cámara, hermano? Amén, pastor. Ya, has realizado, hermano Félix, ¿verdad? Sí, he hecho, Ya, pero recién te voy a enviar, ya. Me vas no a estoy enviar viendo. entonces y decime en tus palabras ese resumen, mi hermano Félix, ¿ya? Mm, Génesis capítulo 50 de uno para adelante habla de Jacob y la muerte de José, todo eso. José le había pedido que al faraón para que se entierre en Canaán. Y después le pidieron y lloraron todos de cuando se ha muerto, entonces 7 días o 70 días creo que estaba haciendo velorio, pastor. ¿Ya? ¿Algo más? Y ¿Cuántos cuerpo, años había fallecido Moisés? Perdón, José. diga, pastor, ¿A sus cuántos años había fallecido José? y el José, ¿no ve? Sí, Se me ha ya, ido, ya, listo, pastor. mi hermano. Ya, gracias, mi hermano Félix. Ya, Dios te bendiga, hermano. Ya, me vas a enviar. Ya, pastor. Hermana Felipa, asistencia. Hermana Felipa. Pastor, amén, pastor, Ah, ya, presente. listo. Muy bien, tú ya me has entregado, estabas en clase. Hermana Liz Sí, Choquetarque. Amén, pastor. Ya le envié, Ya, pastor, un resumen. ya me has enviado. Igual, entonces, en tus propias palabras del resumen que hiciste, hermana. Ya, pastor. Este capítulo nos muestra la muerte del padre de José. Eh, Nos dice que José lloró y abrazó a su padre y lo besó también, y que también ha mandado a sus siervos para que lo embalsamasen.
se han cumplido 40 días en el embalsamaje. Los egipcios lo han llorado 70 días. Y también el padre de José le pidió a él, bueno, le hizo jurar que lo llevase a su tierra para que lo enterrasen ahí. Y también ha pedido permiso José al faraón para que fuera él a ese lugar a enterrar a su padre. Con él también han ido los siervos del faraón, los ancianos y los ancianos de la tierra de Egipto. Los únicos que no han ido a ese entierro, si se podría decir, han sido los niños y, como decía en la Biblia, también las vacas y las ovejas. Después de eso, José vuelve a Egipto y sus hermanos pensaron que José los iba a aborrecer por el mal que él los hizo, puesto que su padre había muerto. Sin embargo, José les dijo que él no es más que Dios para argumentar como ellos, contra ellos, y les dijo que que él estaría a cargo de él y sus hijos. José vivió 110 años y falleció. También hizo jurar a los de ahí que llevarían sus huesos una vez que ya les dieran la tierra y los llevaran ahí. Y fue enterrado en Egipto. Ese sería mi resumen. Ya, está bien, gracias, mi hermana Liz. Hermana Doris Rojas. Amén, pastor. Buenas Listo, noches. de noche es la asistencia, ya igual estabas el día sábado. Hermana Celia, Talki Guarachi. Hermana Celia, Sí, pastor, buenas noches. ya, y hermana, los que desean van a prender su cámara, ya. También eso estoy registrando, mis hermanos, ya. Entonces, hermana, tu resumen me lo puedes narrar, o sea, me lo puedes explicar en tus palabras, porque tú has debido escribir. No Hermano tal pastor, cual. no he hecho mi tarea, pastor, porque esos días justo mi iglesia estaba de aniversario y hoy tuve contratiempo, pastor, y no pude realizarlo. Tampoco sábado estuve presente. Ya, ya, hermana, listo, ya. Hermana Clementina. Hermana Clementina. Presente. Ya, tu asistencia. El día sí han hecho, pero no me han explicado. ¿O quieren explicar, hermana Clementina, en tus palabras? Para defender tu notita, hermana. No, ya listo. Hermana Fabiola. Hermana Fabiola, ¿estás ahí? Amén, pastor. Ya, igual, no me has explicado, hermana, o puedes explicarme, depende de ti. No, ya listo. Pasamos al otro. Hermano Iván. Iván Pastor, Blanco. buenas noches, pastor presente, pastor. Ah, ya, listo. ¿Has hecho tu resumen, mi hermano Iván? Sí, lo estaba leyendo, pastor, no he podido asistir el día sábado, mil disculpas, Sí, pastor. sí, no te preocupes. Ya, ustedes ya saben, la asistencia 10 puntos, ¿no ve? Más las Sí, participaciones. Ya, sí. te atienes nomás a las consecuencias. Hermano Iván, ¿hiciste tu resumen? ¿Me lo puedes dar una explicación en tus propias palabras? Sí, está bien, pastor. Dale, te escuchamos. A lo que comprendí, pastor, de Génesis 50, del 1 al 26, trata de la muerte de Jacob, que es el padre de José, donde, eh, donde José ordena que lo embalsamen a su padre y van en una gran caravana junto a todos los egipcios, eh, con la autorización del faraón para poder ir a enterrar a su padre a un lugar donde se dice la cueva de Macpela. A esa cueva van a enterrar. ¿Por qué? Porque ahí se encontraban sus antepasados de porque Jacob mismo le pidió a José que lo sepultaran antes de morir ahí. Entonces, por eso también, por lo que estaban sus antepasados, fueron a enterrarle a ese lugar, porque su padre le pidió así más antes. Entonces, una vez que lo enterraron, pastor,
una vez que Jacob fue enterrado y todo, con sus hermanos, todo, entonces al regreso, sus hermanos comenzaron a sentir como temor, miedo por el pasado que habían cometido contra José, por lo que le habían vendido como esclavo. eh, entonces, sentían ese miedo, como ya no estaba su papá para que les respaldara, por así decirlo, les pueda cuidar o sea una garantía para que José no oscurezca su corazón y se ponga contra ellos, entonces tenían ese temor también. Entonces, y de alguna forma José se dio de cuenta y pues y José les dijo que eso quedó en el pasado, de que no iba a haber ningún tipo de represalias, más al contrario, les recomendó de que José, cuando muera José, pues sirvieran siempre a Dios. Entonces, em, y bueno, pasando toda esa circunstancia, José muere a la edad de 110 años y es enterrado en Egipto, porque es enterrado en Egipto y se formó también una gran concepción, una gran reunión de todos los egipcios, porque José era un hombre muy querido y respetado en Egipto. Y, y eso, pastora, eso podría explicarlo. Ya, con mi hermano Iván, tienes que dar evidencia que hayas leído, ¿no ve? Ya, Sí. vamos, hermano Grover, asistencia. Presente, pastor. Muy bien, mi hermano Grover, de la misma forma, puedes explicarme en tus palabras del resumen que hiciste. Ok. Dale. El resumen del capítulo 50 de Génesis, eh, del 1 al 26, indica que, bueno, ha muerto ha muerto el padre de José, que es Jacob. Entonces, eh, bueno, manda a sus siervos, a los médicos, a que lo embalsamen. Ya, y todo el pueblo mismo ya llora 70 días de luto. Y previo a eso, bueno, pide permiso a Faraón para que vayan a enterrarlo a Canaán, ¿no? Y teniendo ya la afirmativa, van con todos sus hermanos, ya, y llegan a Canaán, nuevamente dan 7 días de luto. Y bueno, los cananeos, los lugareños de ahí, ven pues que hay una multitudinaria tristeza de parte de los que llegaron y bueno, lo llaman a ese momento, ¿no? El llanto de los egipcios, si no me equivoco. Ya, entonces ya al estar enterrado ya Jacob en una cueva llamado Macpela, que ha sido una heredad de Abraham. Luego, al retorno, bueno, sus hermanos sienten pues miedo, no que es que José se iba a vengar ya por el mal mismo que le han hecho, pero bueno, José les consola y les dice que no va a pasar nada, no, que él no es Dios para juzgar. Ya José vive hasta sus 110 años y bueno, conoce hasta su tercera generación y bueno, es embalsamado y enterrado en un ataúd en Egipto. Amén. Ya. Gracias, mi hermano Grover. Hermano Ever David. Presente, pastor. Ya, presente. De la misma forma, tu resumen, mi hermano, puedes dar en tus propias palabras. Claro, pastor, lo he hecho. Ya, adelante, hermano. Bueno, podemos decir que el capítulo empieza con José llorando por la muerte de su padre, que era Jacob. También luego ordena a sus médicos, creo que eran de Egipto, no me acuerdo mucho esa parte, que embalsen el cuerpo de Jacob para que un proceso dure de 40 días, era su medio, algo que se podría llamar un luto de Jacob. Luego también es que Jacob entierra a su padre en las tierras de Canaán por una promesa que le hizo a su papá, que era Jacob. Entonces, luego de eso también José decide perdonar y bueno, hay una reconciliación de parte de José con sus hermanos. Y de ahí les lleva a Egipto, donde ahí se quedan a vivir. El capítulo también nos habla de la muerte de Jacob, no, perdón, de la muerte de José, que también había hecho una promesa y eso les dice antes de morir a todos, a sus hermanos, si no me equivoco,
Y les dice también que la promesa dice que, ¿dónde está? Mm, que Dios les va a visitar. Y también ahí es cuando muere José a la edad de 110 años. Y también nos dice que fue enterrado en Egipto. Eso sería, pastor. Ya, mi hermano David. Muy bien. Me van a enviar los que no me han enviado ya. Estamos con nuestro hermano Marco. Hermano Marco. Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Aquí Presente. estamos bien, muy bien. ¿Me puedes narrar tu resumen en tus propias palabras, hermano? Sí, amén, pastor. ¿Se me escucha, Gracias. no? Sí, sí. Bueno, ¿no? El último capítulo del Génesis, ¿no? Empieza primeramente con la muerte del padre de José. Emocionalmente, José, ¿no? Que no vive gran parte de su vida con su padre, entonces siente la pérdida de su padre. Es por eso que emocionalmente llora, lo abraza, seguramente estuvo de rodillas junto a su lado, lo abrazó y lo besó. Y es por eso que manda, ¿no? Una vez que fallece su padre Jacob, manda que lo embalsamen. Digamos, supongamos, tal vez era con lienzos, tal vez con perfumes aromáticos, digno de su padre, ¿no? Como él también tenía siervos a su disposición, entonces él hace todo eso y también tenía, como dicen, ¿no? En los versículos tenía también médicos a su disposición. Una vez que muere también el padre de Jacob, versículos más antes, juntan, ¿no? A sus hijos y les hace como un juramento, ¿no? Que les dice que le tienen que enterrar en la tierra de Canaán, en el campo de Macpela, donde han sido enterrados Abraham, Isaac y posteriormente sus demás descendientes. Entonces, José, como también era un siervo del faraón, pide permiso también al faraón para poder ir a hacer todo este recorrido, para poder enterrar a su papá, porque aún siendo gobernante de Egipto, él también tenía, como se dice, cargos y obligaciones, es por eso que pide permiso al faraón. Posteriormente, después de eso, junta siervos y también personas de Egipto que también lloran, ¿no? La partida del padre de José, y es por eso que dan luto de 70 días. Yo pienso más que todo hicieron eso porque le tenían como un afecto, ¿no? Al padre de José, por haberles tal vez mandado, ¿no? A un hombre así para poderles liberar de las hambrunas y todo eso. Después de eso, José y sus hermanos entierran, ¿no? A su padre junto a la cueva donde había sido comprado por Abraham. Entonces, cuando vuelven a Egipto, José se reúne con sus hermanos. Ahí, ¿no? Vemos, sus hermanos aún sienten que José no los había perdonado de corazón. Y es por eso que dice, ¿no? En el versículo 15, 16, tal vez inventan algo para que José no les, no se pueda vengar de ellos, porque José, como sabemos, era un gobernante, entonces sus hermanos idean algo para que José no les haga daño, pero José en posteriores versículos, en el versículo 20, dice que Dios lo había llevado con los años a que lo había encaminado para bien. Entonces yo pienso que con el tiempo, desde que José fue adquirido como siervo por Potifar hasta que se convirtió gobernante, entonces Pie hace todo lo bueno y se olvida de ese rencor de sus hermanos. Y es por eso que José se vuelve gobernante, vive hasta sus 110 años, conoce hasta su tercera generación y les dice, no, a sus hermanos que Dios los va a visitar y Él es quien los va a sacar de esa tierra. Y posterior muere y lo embalsaman en Egipto y muere en Egipto. Eso sería, pastor. Muy bien, gracias, mi hermano Marco. Marco, Listo. eres de Oruro, ¿verdad? Sí, pastor. Listo, sí, para poder, es que tengo que preparar para cuando ya estén dando examen mis hermanos. Mejor si den en aula, porque si va a ser por este medio es cámara abierta, un movimiento y ya es menos puntos. Entonces, para eso estoy registrando. ¿Ya? ¿Listo? Vamos adelante. Hermana Benedicta.
Asistencia, hermana Benedicta. Amén, pastor. A eso, Y mi bueno, hermana. Bien, buenas hermana. noches, pastor. Buenas noches, hermanas y hermanas. Buenas En noches, esta hermana. noche estaba haciendo el pastor resumen del Job, tanto del José. Yo estaba haciendo desde más antes, sí, estaba leyendo, ¿no? Desde que a sus hermanos del José ha vendido hermanos, después ha ido a vivir en la casa de Potifar, en el lugar de que él vivía, ahí el Potifar ponió como mayordomo en su casa. Después también ahí fue acusado por su esposa, ¿no? Le han llevado al cárcel. En el cárcel él sabía interpretar sueños. Uno de esos, el rey Faraón se soñó y nadie pudo interpretar. Después al José han llevado para que interprete. Ahí su sueño ha interpretado. Luego también estaba, ahí también han puesto el rey Faraón ha dicho que usted ha interpretado, yo voy a poner como un administrador de mi casa, o sea, como un gobernador ha nombrado. También ha puesto un nombre, ¿no? Se decía Satmnat Paniatia, que significaba revelador de sueños. Y luego también él ya era como un gobernador y administraba hacia los trigos, ¿no? Y que después ahí han venido sus hermanos que han vendido al José. El José ha reconocido, pero sus hermanos no han podido reconocer. Luego ha vendido, ha dicho que traje su papá a su hermanito Benjamín y sus hermanos ha dicho que no podía y luego trajeron siempre al primerito, al Benjamín, luego también han traído a su papá y ahí vivía su papá, ahí ha encontrado, ahí ha fallecido su padre de José llamado Jacob y han llamado también como, ahí se llamaba ya Israel, ¿no? Y que ya no era Jacob. Y José ha llorado sobre el fallecimiento de su padre. Estaba de duelo con sus hermanos, han mandado a traer a los médicos. Estaban de duelo de 40 días. Lloraron en Egipto todos los días pasados, los días de luto. Después José llamó a rey Faraón diciendo que su padre ha fallecido y ha prometido a su padre que iba a llevar a la tierra de Canaán, donde ha hecho su padre su sepultura allá. Y claro, el rey Faraón ha aceptado, anda, ve a sepultar a tu papá a su tierra, diciendo, ¿no? Y ahí ha ido, han sepultado. Han vuelto también, después ha vuelto el José al egipcio y sus hermanos, todos los que han ido a sepultar. Los hermanos también han dudado. Ahora mi papá se ha muerto. El José ya nos va a botar de todo el mal que hemos hecho, decían, pero el José decía, no, no, yo no lo voy a votar a mis hermanos, porque yo he prometido a mi padre que yo iba a acordar de ellos. Después sus hermanos se postraron delante de él, pero José no, lo dijo que no, solo Dios, nosotros pensáis mal contra Dios, decía, ¿no? Ahí estaba, el José ha habitado en Egipto, después vivió José 110 años, luego ha fallecido, también ha sido sepultado en el Egipto, pastor. Es lo que he Amén. entendido, algo. Amén, hermana. Qué bien que estés leyendo y haciendo seguimiento también, mi hermana Benedicta. ¿Ya? Listo, ya me has enviado tu resumen. Nos vamos, nuestro hermano Osvaldo. Hermano Osvaldo. Amén, pastor. Ah, ya, listo, hermano Osvaldo, presente. Tu resumen, mi hermano, ¿me lo puedes explicar en Pa- tus propias palabras? Pastor, estaba leyendo, pero el resumen no lo he hecho, pastor, así, sincero, no quiero mentir, pastor, lo he leído el contenido, pastor. Pero no lo has hecho. Sí, no lo he hecho, Ya, pastor, ya. porque no A había ver, mucho tiempo, pero el ya. resumen sí me sé, pastor, algo. A ver,
Dame. Pastor, habla del libro de Génesis, el 50, ¿no? Acerca de Jacob, del padre de José, ¿no? Donde muere Jacob, le embalsaman 40 días y luego parten, pastor, para enterrarle, donde él mismo había preparado, ¿no, pastor? Había preparado para su misma, como en ese tiempo lo decimos, para que se entierre. Y entonces José le ha pedido a Faraón, pastor, que le dé, no, ese permiso para ir a enterrar a su padre, y se va con muchos casos, pastor, que le acompañan, y cuando llegan a un lugar, a Canaán, dice pastor, y en un lugar estaba 7 días, ¿no? Estaban, como decía, honrándole a su papá. Y luego de eso, pastor, pasa que, ¿cómo se llama? Luego de José regresa a Egipto, pastor, y luego por eso el otro lado, también a grandes rasgos, pastor, estoy diciendo, por el otro lado, pastor, cuando regresa a Egipto, sus hermanos estaban preocupados, pastor, ¿no? De que José iba a hacer algo contra sus vidas. Y entonces, pero en ese lugar, pastor, José, ¿no? Antes de eso había dejado a su papá, ¿no? Una nota, así se lo diría, para que les perdone, ¿no? A sus hermanos. Y entonces creo que José se conmovió en ese momento y perdonó, y llamó a sus hermanos y les dijo, no, ¿quién soy yo para castigarlos, para juzgarlos? ¿Quién soy yo? Dios hizo con él un propósito, cosa que de su boca de José habló, y era para bien, pastor. Y luego, aparte de eso, pasó un buen tiempo. José también ya estaba a punto de morir, y decía a sus hermanos que muy pronto también de este lugar iba a morir él. Y entonces José vivió casi hasta los 110 años, pastor, si no me equivoco. Y entonces les decía que Dios iba a venir un día y les iba a sacar del pueblo de Israel. Al pueblo de Israel les iba a sacar de ahí. Y José vivió un buen tiempo hasta que, no me recuerdo los nombres, vio incluso ver a unos hijos nietos, no sé, algo por ahí, pastor, lo he entendido que iba a ver, pastor. Hasta por ahí, pastor, le podría explicar. Está bien, mi hermano Osvaldo, ya me vas a enviar tu resumen. Amén, pastor. Ya. Amén, pastor. Hermana Elizabeth. Amén, pastor. Ya estamos tomando asistencia. Hermana, tu resumen. Está bien, pastor. Dice, Adelante. ¿no? Empieza con el capítulo 1, donde José llora la muerte, ¿no? De su padre Jacob. Y dice que le cumplen, ¿no? Los 40 días de embalsamiento, ¿no? Que hacían en ese tiempo. Y dicen que los egipcios también les lloraron, dice, 70 días, ¿no? A Jacob. Pero esa era una tradición, como averigüé esa parte y dicen que esa era una tradición de los egipcios. Cuando un faraón dice que moría, ellos le rendían 72 días, dice. Y entonces, en respeto a José, ellos también le lloraron, pero 70 días le lloraron a Jacob. También nos dice que José, ¿no? Pide permiso a Faraón para ir a enterrar a su padre a Canaán, ¿no? Y el Faraón le dice, sí, ve a enterrar a tu padre. Y José fue acompañado, ¿no? Por toda su familia, excepto niños, ovejas y vacas, dicen, ¿no? Y se quedaron en la tierra de Gosén, ahí es donde lo enterraron, dicen, ¿no? Entonces, dice que los cananeos al verle a José bajar de la montaña, dice que vieron y dijeron, qué grande llanto es este de los egipcios, ¿no? Cuando vieron que iban a enterrar a Jacob en la cueva de Macpela, decían, ¿no? Entonces dice que después de eso hay la muerte de José, y ahí dice que sus hermanos sintieron miedo, por lo que antes no lo habían vendido, entonces decían, no, ahora nos va a aborrecer, decían, y José les dice, bueno, no, yo no los puedo aborrecer porque estas cosas que han pasado diremos, era algo que tenía que pasar para que el pueblo tenga la promesa, ¿no? Que se le hizo a Abraham de que ellos iban a vivir y que iban a multiplicarse y que iban a ser un pueblo de gran descendencia, ¿no? Entonces dice que José
muere a los 110 años, dice, ¿no? Y dice que vio hasta la tercera generación de sus hijos, ¿no? De Efraín, dice, ¿no? Y cuando dice, cuando José muere, les dice, por favor, van a llevar mis restos, ¿no? Junto con ustedes cuando salgan de esto. También averiguo esa parte y digo, ¿por qué dijo eso? Entonces dice que dice que José tenía la fe de que Dios iba a cumplir su promesa, ¿no? De que iban a salir ellos a la tierra prometida, ¿no? Que les habían prometido a Abraham, Jacob, a Isaac, ¿no? Entonces, dice que Moisés le cumplió, ¿no? Este deseo a José, dice. Esto sería, pastor. Amén. Gracias, mi hermana Elizabeth. Ya. Hermana María Isabel. Amén, pastor. Ya, tu asistencia. Lo propio, hermana. Amén. Ya, el resumen del libro de Génesis, capítulo 50, del 1 al 26. Bueno, no todo Sí. empieza con la muerte de Israel. Dice Ya. que cuando Israel murió, José se echó sobre su padre, ¿no? Lo lloró, lo besó y pidió que lo embalsamaran. Y como en ese tiempo se embalsamaron por 40 días, de la misma manera los egipcios lo velaron, ¿no? 70 días. Pasado esto, José, ¿no? Se dirigió al pueblo, ¿no? A la casa de Faraón y les dijo que si él había encontrado gracia ante sus ojos de él, le dijeran a Faraón, ¿no? Que lo dejara llevar a su padre para que lo entierre a tierra, a Canaán. Y fueron con José los siervos de Faraón y los ancianos de Egipto, junto con sus hermanos, y solo se quedaron los niños y los animales en Gosén. Y llegaron a Atad, al otro lado del Jordán, y eh, con gran lamentación, el duelo duró 7 días, y lo sepultaron en la cueva del campo, ¿no? José volvió a Egipto junto con sus hermanos. Sus hermanos, después de que su papá había muerto, ellos que José los iba a aborrecer, pero más José cuando se enteró, ¿no? De los pensamientos de sus hermanos, les dijo, no soy yo, ¿quién soy yo para odiarlos? ¿Acaso soy yo Dios? Le dice, ¿no? Y le dice, no, no piensen mal de mí, porque Dios los puso en mi camino para bien. Les dijo que no teman, porque Él los sustentaría a todos. Y José volvió a Egipto, ¿no? José vivió hasta sus 110 años y vio, ¿no? A Efraín hasta la tercera generación, también a los hijos de Maguir, hijo de Manasés, y los crió. José antes de morir les dijo a sus hermanos, ¿no? Yo voy a morir, pero Dios los visitará y les ruego que cuando eso ocurra, ustedes cuando salgan de esta tierra de Egipto, lleven con ustedes mis huesos y vayan a la tierra donde Dios los va a llevar, donde prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y eso nomás, pastor, José murió, ¿no? Y pusieron todo bueno, lo pusieron en un ataúd en la tierra de Egipto. Eso sería, pastor. Ya, gracias, mi hermana. Hermana, una preguntita. Hermano, ¿dónde está mi hermano Marco? ¿Quiénes son de Oruro, hermanos, para poder tener nota? Tal vez solo a hermano Marco lo tengo de Oruro. Buenas noches, pastor. De la ciudad de Oruro son la hermana Miriam Rocío Hinojosa. Ah, ya, listo. ¿Ya? ¿Quién más? Después Mario Masi. Mario Masi. Ah, ya. Sí. Solo ellos tres. Después está la hermana Irma Campos, pero no sé si estará en clase, pastor. No, no está. A ver, ya. Voy a tomar nota también. Ya. Gracias, mi hermano Marco. Vamos a Ya, continuar, pastor. mis hermanos. Gracias. Pastor. Agradecido estoy. Ya, listo, hermana Elizabeth, hermana Linda. Hermana Linda, asistencia. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Lo propio, mi hermana, de tu resumen, puedas. Sobre el libro de Génesis, el capítulo número 50,
Empieza el capítulo hablando sobre el fallecimiento del padre de José, que es Jacob. Dice que José llora por su padre, lo besa y manda, ¿no?, a embalsamar a su papá y pide a la casa del faraón que el faraón pueda darle permiso para que él salga a la ciudad de Canaán a enterrar a su papá, y acabando el entierro él iba a volver a la tierra de Egipto. Entonces el faraón le cede el permiso y sale José con sus hermanos, con los ancianos y con las personas de Egipto a la ciudad de Canaán para enterrar a su papá. Una vez enterrado su papá, él vuelve a la ciudad de Egipto junto con sus hermanos, y sus hermanos dice que sentían miedo de que como su papá ya no estaba con vida, entonces temían de que José podía vengarse de ellos, podía hacerles daño. Entonces sus hermanos mandan a decir a José que la última voluntad de su papá Jacob era que los perdone a ellos, a sus hermanos. Después sus hermanos se acercan a José, se inclinan ante él y le dicen que les tome a sus hermanos como siervos suyos. Entonces dice que el corazón de José se conmueve y consuela a sus hermanos y les habla también al corazón de ellos, diciéndoles: ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios para hacer eso con ustedes? Y también les dice que a pesar de que sus hermanos han querido hacerle mal a José en su momento, Dios ha utilizado eso para encaminarlo al bien y para ponerlo, para cuidar a varias personas, a miles de personas. Después de eso, José se compromete a cuidar y a sustentar la vida de sus hermanos y así también los hijos de sus hermanos. Y José vivió 110 años y fue sepultado en un ataúd en la ciudad de Egipto, pastor. Amén. Gracias, mi hermana. Dios te bendiga. Vamos a seguir llamando a asistencia también. Hermana Janet Calizaya. Amén, pastor presente. Amén, hermana. Dios te bendiga. Hermana Miriam Rocío. Hermana Miriam Rocío. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches, hermana. Tú eres parte de Oruro también, ¿no ve? Sí, pastor. Ya, sí, ya estoy alistando pues para cuando den sus exposiciones y tanto sus exámenes, ¿ya? Entonces, por eso mismo quiero tener esa referencia. Hermana, lo propio del resumen, por favor, en tus propias palabras. Ya, pastor, lo que yo he entendido, ¿no?, del resumen de Génesis 50, es una historia, ¿no?, donde el papá de José muere. Entonces José se siente muy triste y llora sobre su papá, lo besa y manda a los siervos a decir que lo embalsamen. Esto era una costumbre, ¿no?, que se tenía en Egipto. Y como costumbre también cumplen los 40 días de embalsamiento. Posterior a esto, los egipcios lloran la muerte de Jacob 70 días. Y José habla, ¿no? Habla a la casa del faraón y, y pide, ¿no?, como un permiso, ¿no?, para decir que puedan sepultar a su papá en las tierras de Canaán. Y el faraón le da ese permiso y le dice: ve y sepulta a tu padre, ¿no? Porque su padre era como un último pedido, ¿no?, que su padre le había dicho y le había hecho jurar. Entonces José sube a sepultar a su papá, sube él con todos sus siervos, también suben los siervos del faraón, los ancianos de su casa, y ahí es donde se quedan, ¿no?, los niños y las ovejas, el ganado, ¿no? No suben ellos. Entonces, una vez que lo llevan a la tierra de Canaán y lo sepultan en una cueva, en el campo de Macpela, algo así se llamaba, entonces lo sepultan ahí. Y posterior a esto, José vuelve a Egipto, él y sus hermanos y los que subieron, ¿no?, a sepultar.
a su papá. Y los hermanos, una vez que ya bajan, ¿no? De allá, después de sepultar, los hermanos de José sienten un temor. Entonces, ellos dicen, tal vez José nos va a aborrecer por todo el mal que le hemos hecho. Y temen que esa misericordia que José había tenido hacia ellos, tal vez era solamente porque su padre estaba vivo. Entonces ellos piensan eso y tienen ese miedo y dicen, no, tal vez porque nuestro padre estaba vivo, solamente por eso tal vez nos ha perdonado. Eso es lo que he entendido, ¿no? Y entonces ellos envían a decir, ¿no? A alguien han enviado, creo, y le dicen que perdone a sus hermanos. Le mandan a decir que perdone a sus hermanos, que no tenga esa maldad hacia ellos. Y mientras escuchaba esto, José se pone a llorar y sus hermanos estaban ahí y le dice José a sus hermanos, ¿no? ¿Por qué piensan mal contra mí? Le dice. No piensen mal contra mí, dice. No teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice. Y eso es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? El versículo 19 que dice, ¿no? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Me da a entender que solamente Dios puede juzgar, o es lo que les da a entender, ¿no? Que José les dice a sus hermanos y les dice, no tengan miedo, yo voy a estar sustentándoles a ustedes, a sus hijos, y es así, ¿no? Como les consuela a sus hermanos y les habla al corazón para que sus hermanos ya no tengan ese miedo y no piensen que su hermano tal vez va a hacer algo contra ellos o los va a aborrecer, ¿no? Y después de esto, José continuó viviendo en Egipto, en la casa de su padre, y murió a los 110 años. Eso es lo que he entendido, pastor. Amén, hermana. Dios te bendiga, hermana. Hermana Miriam. Gracias, pastor. Hermano Richard Sánchez. Está ahí, haciendo presente. Hermano Richard Sánchez. Pastor presente. Ya listo, mi hermano. Estabas corriendo, ¿no? De algún lado. Ya vamos. Hermano Mario Masi. Hermano Mario. Mario a la una, Mario a las dos. Buenas noches, pastor. Ay, hermano. Hermano, lo propio. Tú eres de Oruro, entonces, hermano, tu Buenas resumen me noches, puedes pastor. ¿Me decir en escucha? tus propias palabras. Sí, se te escucha, hermano. ¿Se escucha? Sí. Adelante, mi hermano. Bueno, pastor, el Génesis 50 se trata del fallecimiento de padre de José, de Jacob. Él fallece, el padre de José. Lo que entendí, ¿no? Todos, el José llora, inclina su rostro, empieza a llorar, lo besa porque así siente, ¿no? Ese sentimiento por su padre y va lo le embalsaron, ¿no? Y tienen una costumbre de llorar a los egipcios por su muerte, lloran por su muerte de Jacob. 40 días, 70 días, ¿no? Lloran los egipcios. Entonces, también José pide su voluntad de Jacob para enterrarlo en la tierra de Canaán. Entonces, pide un permiso, ¿no? Al faraón para que puedan sepultar a su padre. Y el faraón lo da ese permiso, ¿no? Para poder sepultar a Jacob. Entonces, todos los ancianos, todos los acompañantes serían, ¿no? Que acompañan, ¿no? Todos suben, sus hermanos, todos, para poder entierrar, ¿no? Y poder sepultarlo.
y menos los niños, ¿no? Que desde antes había sido que no pueden ir los niños, ¿no? Hasta ahora creo, pastor, que se hace esa costumbre, Sí, ¿no? sí. Y también después de eso, José regresa de su entierro y, y temen con sus hermanos, hablan y temen, ¿no? Cuando vuelven, ¿no? Y esa es la muerte de Jesús, de José, porque José muere a sus 110 años. Y así más, pastor, lo que entendí algo. Mi hermano Mario, Dios te bendiga. Hermana Janet Calderón. Hermana Janet. Ya, tu asistencia, lo propio, hermana. Ya. Bueno, Génesis 50 empieza más que todo una vez que ya ha muerto, ¿no? Jacob, donde José va y se postra sobre su rostro y llora. Y también José ahí nos va diciendo que manda a los médicos a que puedan embalsamar a su padre. Durante 40 días se realizaba este embalsamiento, a lo que he entendido. Y también se ve ahí que los egipcios lloran por 70 días a Jacob. Y después José va a pedir permiso, ¿no? Porque su padre le había hecho jurar antes de su muerte que le puedan enterrar en su tierra, que era Canaán. Entonces José va donde Faraón y pide permiso y le dice, ¿no? Que mi padre me hizo jurar que le sepultemos en su tierra y que él, una vez que le sepulte, va a volver a Egipto. Y el faraón le da el permiso para que él pueda ir. Entonces José va y va, dice, ¿no? Con muchas personas. Están los ancianos de su casa, los ancianos de Egipto, y dice que es una gran multitud que va al campo de Macpela a sepultar a su padre. Y una vez que lo sepultan a su padre, ellos hacen un rito de 70 días. Y sus hermanos y él vuelven a Egipto. Y es ahí donde los hermanos dicen, ¿no? Que ahora ya no está papá, ahora sí, ya José nos va a aborrecer. Y al escuchar estas palabras, José llora mientras ve a sus hermanos y él les dice que les habla el corazón, y les dice que no va a ser así y que más al contrario los va a sustentar a ellos y a sus hijos de sus hermanos. Pero ya después José ya nos va hablando, ya que José ya cuando ya tenía 110 años, él va a morir, pero él antes de morir, él les dice a sus hermanos, ¿no? De todos que Dios va a estar con ellos y los va a visitar y que Él les va a dar la tierra que ha jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y también ahí mismo les hace jurar les hace jurar que una vez que Él muera, que sus huesos se los lleven con ellos juntamente, una vez que Dios ya los vaya a sacar de la tierra de Egipto. Y es ahí donde embalsan también a José, y José es puesto ya en un ataúd en la tierra de Egipto, pastor. Eso sería. Ya, gracias mi hermana Janet, Dios te bendiga igual. Hermana Elisa. Hermana Elisa. Amén, pastor. Muy bien, tu asistencia. Hermano Julio. Hermano Julio. Julio a la 1, Julio a las 2, Julio a las 3. Listo. Ya, mis hermanos, con él hemos acabado esto de lo que es los trabajos. La lectura que han realizado del capítulo 50, o en todo caso también del capítulo 1, es el contenido en los 50 capítulos. Si ustedes se han dado cuenta, han ido narrando, ¿no? Toda la historia que ha ido pasando, ¿no? Sin darse cuenta uno, de alguna otra forma, ha ido introduciendo a su mente. Y ya les dije, también hay que aplicarla a los ejemplos que han ido dejando, la historia que se ha ido mencionando, los eventos
que se ha ido puntualizando también. Cada uno de los hermanos estudiantes han ido puntualizando cada suceso, mis hermanos, por lo cual eso tiene que ser edificante, ¿ya? ¿Alguien ha alzado la manito, creo que hermanos? ¿O alguien quiere decir algo? Nadie. Ya, mis hermanos. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Las horas van pasando rapidito, ya les dije. Pastor, Sí. Una preguntita, pastor. Soy el hermano Jorge Eduardo. El sábado no estuve presente. ¿Alguna tarea más tenía que haber para preparar aparte o eso No, era todo? solo era el resumen del capítulo 50. Ah, ya, pastor, está bien. Sí, Gracias. solo era eso. Ahora los que tal vez no hicieron me van a enviar seguramente, pero ya no es por el mismo puntaje que va reduciendo, hermanos. ¿Ya? ¿Listo? Eso sería. Bueno, mis hermanos, nos hemos quedado en el capítulo 19 del libro de Éxodos. Si ustedes han ido viendo, me gustaría, pues, hermanos, que vayan leyendo de esa misma forma todos los capítulos y, y van a ir viendo todo el evento de Éxodo, de Génesis, ya lo han revisado, de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Realmente es mucha historia de qué hablar realmente en este tiempo también. Ahora, por ejemplo, los velatorios que se hacía, o eso mencionábamos igual el sábado, se sigue practicando, hermanos, ¿no? Ya no será con ese mismo tiempo, pero se sigue practicando. Y alguno de sus compañeros ha mencionado que antes, por ejemplo, era más restringido a los niños, ¿no? Que el niño no podía estar cuando alguien fallece. Miren, desde este libro de Pentateuco se practicaba y eso les va a ayudar también para contextualizar en lo que es el pasado, el presente y en el futuro, ¿ya? Entonces, si ustedes ven más adelante, de la misma forma, va a ir pasando estas costumbres tal vez que tenían en ese tiempo. O sea, acá vemos en el libro capítulo 19, Jehová hace un convenio de hacer de Israel un tesoro especial. Si se dan de cuenta que Israel es pues su pueblo amado, su pueblo llamado con muchos detalles, de lujo de detalle, ¿no? Le dice mi pueblo amado, mi pueblo escogido, de esa forma, ya, un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Y el día sábado les dije, hermano, puede ser pregunta del examen también, pero en el libro de Levítico vamos a ir viendo. La palabra santo en el griego significa ek, ya, extraer o separado. Eso es lo que hemos ido viendo, ¿no? Separado de, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Romanos nos habla que cuando menciona no hay ni un santo ni aún lo hay. Entonces muchos se agarran de esto sin ver el contexto, el trasfondo histórico, pero está hablando Dios a los judíos y a los gentiles. En ese mundo no hay, pero nosotros en el momento que Cristo ha pagado por nosotros, por tu vida, por mi vida, ya ha sido cancelada por ese pecado. Entonces tenemos la dicha de ser extraídos, tenemos la dicha de ser apartados. Entonces, por eso dice en el libro de Levítico, vamos a ver, sé santo porque yo soy santo. O sea, hay que imitarle porque él ha cumplido lo que le ha mandado. Entonces, eso vamos a ver en el Levítico. Como está acá esa palabra santo, eso es lo que significa, mis hermanos, ¿ya? El pueblo se santifica. Les dije lo propio el sábado. Estaban acostumbrados este pueblo hebreo, pueblo de Israel, que haya un líder siempre delante de ellos. No había líder, hacían su fiestita, o sea, desobedecían, pecaban, incurrían nuevamente al pecado cuando no había un líder. Entonces este pueblo estaba en ese trabajo de santificarse, ¿ya? Y vemos lo otro, Jehová aparece en Sinaí en medio del fuego, hubo temblores, sí, humo y temblores, perdón.
Sí, el día sábado igual alguien decía, ¿no? Que es de los, que le apareció un ángel. Miren, hermanos, en esta historia mismo, desde un inicio, nadie podía ver cara a cara sin un permiso la cara de Dios. O sea, tremendo. Muchos dicen, no me he soñado y yo lo he visto. Ni aun los ángeles pueden verle cara a cara, hermanos. Entonces, era tremendo. Por esa misma razón, Moisés se inclina, o sea, no le puede ver cara a cara, pero sí tuvo una entrevista con Dios. Y miren, y ahí vemos en el contexto que de Moisés cuando sube a hablar con Dios, realmente pues su resplandor era tremendo, brillaba. Y eso nos da una evidencia también que todo cristiano que habla siempre con Dios, está de rodillas, orando, ayunando, constantemente continuo, viviendo lo que Él nos manda, hermano, ten por seguro que su rostro es diferente. No tiene un rostro enojado, un rostro que no te da confianza. El cristiano debíamos dar confianza con simple que nos miren, mis hermanos, pero si ustedes hacen una deducción, no pasa eso, mi hermano. A uno lo miras y te da miedo, ¿no? Y no hay confianza de qué hablar. Otra cosa es cuando están con problemas, otra cosa es cuando hay dificultades, otra cosa es cuando están tristes. Tu semblante es el que habla. Entonces, si se dan cuenta la mayoría, ahí muestran qué tanto tienen una relación con Dios. O sea, lo que Moisés subió, hermanos, a hablar, eso nos dice en el 19, en ese año de peregrinación, yo les dije, son 40 años que han peregrinado en el desierto, eso sabemos por historia, pero cuando estudiamos el libro de Pentateuco, empieza un año para llegar al monte de Sinaí. En ese año, hermanos, ya les dije anteriormente, pasaron igual, porque un año es un año, mis hermanos, ¿no? Hubo desobediencia, murmuración, se quejaron, pero aún así Dios era fiel con ellos. Entonces, aquí vemos un evento tremendo antes de recibir los 10 mandamientos. Cuando Moisés sube a hablar con Dios, le dice, quítate las sandalias, el lugar que estás pisando es lugar santo, ¿no? Y nuevamente, tiene que haber siempre un respaldo en nosotros mismos, pero en Moisés lo había y ese era un ángel, le decía, cuando dice, no, un ángel se le apareció, lo propio cuando uno dobla las rodillas, tenemos, hermanos, esos dos ángeles que nos protege, nos guarda, nos cuida de todo mal, de todo peligro, accidente. Para el cristiano no hay suerte, hermanos, no hay. Entonces, eso es también lo que hemos ido mencionando el día sábado. Mientras Moisés sube a hablar con Dios, se queda a cargo alguien, que era Aarón, su hermano. Miren, hermanos, nuevamente vemos ahí, el líder desaparece y los hermanos hacen lo que tienen que hacer. Desobediencia, pocos son los que hacen una obediencia mientras no esté el líder. Pero en esta historia vemos que Moisés sube y se desespera la gente, mis hermanos, ¿no? Como hoy en día los cristianos nos desesperamos rapidito, ¿no? Y empezamos, ¿no? ¿Y cuándo va a venir Dios? Ya se dijo hace 1000 años, se dijo hace años, y no pasa nada. Si se han dado cuenta, desde el 2012 ha bajado la fe del cristiano tremendo, porque aseveraban, decían que Dios va a venir, algunos comentaristas o algunas iglesias decían, ya va a ser fin del mundo. Mi hermano, de lo propio pasó en el pueblo de Israel, mientras Moisés subió, estaba a cargo de Aarón, su hermano, y su hermana María, pero mientras la espera se hacía cada día más larga, ellos pecaban, ¿ya? Hasta el punto de crearse un becerro de oro, ¿no? Esa historia es muy bonita. Ellos dicen, no, es que ya tardó mucho, se lo han debido comer los animales feroces del monte, no va a bajar Moisés. Entonces,
Ellos estaban acostumbrados a servir a alguien, creer en alguien, y en este tiempo lo hicieron en un becerro de oro. Y a Aarón le dice, manda tú eres el que eres su hermano. Y la gente dice, pues nos haremos algo, nos crearemos, y se hacen el becerro de oro. Y lo adoran, ¿no? Mientras Moisés estaba, y cuando baja Moisés recibiendo en el capítulo 20, dice, Jehová revela los 10 mandamientos. Israel debe testificar que Jehová ha hablado desde el cielo. Se prohíbe a los hijos de Israel hacer dioses de plata y de oro. Deben hacer altares y piedras sin labrar y haber sacrificios a Jehová. Entonces, en esa parte, en los versículos, vemos, hermanos, que cuando va a recibir los 10 mandamientos, le entrega, baja con los 10 mandamientos Moisés y se pesca con la sorpresa de que ellos estaban adorando al becerro de oro que se han realizado. Qué tremendo, mis hermanos. Y eso se evidencia como, miren, en Génesis hemos visto de Noé lo propio, mientras Noé estaba construyendo el arca con el mandato que Dios le hizo, las medidas exactas, de qué madera, de cuántos pisos, de qué dimensión, y la gente estaba tranquilita, tomando, bebiendo, casándose, haciendo sus cosas. Lo propio pasa aquí, mientras Moisés estaba arriba hablando con Dios. Se crean a alguien que es el becerro y después hacen nuevamente sus pecados continuos, hermanos. Eso es lo que ha ido evidenciando en estas historias. Y tengamos cuidado también de lo que nos va explicando estas historias como cristianos de este tiempo. De la misma forma, mientras los líderes convocan, no sé, servicios, cultos, vigilias, etcétera, ¿qué hace el cristiano? Mientras más está en su trabajo, quiere hacer tesoros en esta tierra, como pasa en estas clases, mis hermanos. Yo sé que algunos están haciendo otras cositas, escuchando, se han puesto el audífono y pocos son de esta clase los que han separado un tiempito y están bajo una mesa, abierto su Biblia. Entonces, lo propio pasa, pues incurre, hermanos, en esta época. En las iglesias podemos ver eso también. Mientras se va predicando su palabra o la enseñanza, otros asisten, otros no asisten, otros ponen excusas y así. Entonces repercute, mis hermanos, esta enseñanza. Por eso se dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Eso no te olvides, mi querido estudiante de la clase de Pentateuco. Vamos viendo también en el 21, Jehová revela sus leyes concernientes a los siervos, al matrimonio y a la pena de muerte de las diversas ofensas, al dar ojo por ojo, diente por diente y los daños causados por huesos. Miren, hermanos, este refrán, ¿no? Diente por diente, ojo por ojo. Igual, los filósofos, historiadores, lo han sacado este refrán. De la misma forma, como les dije, algunas frases o filósofos, historiadores, sacan frases de lo que es la Biblia, mis hermanos. En el capítulo 22 vamos a ir viendo también, cuando se manda, antes de avanzar, cuando se mandan los 10 mandamientos, mis hermanos tienen que aprendérselo de memoria, ¿ya? Puede ser pregunta del examen. Tienen que aprender. Y una hermana decía, ¿en qué sentido lo vamos a escribir? Entonces les mostraba ahí, ¿no? En el primer mandamiento decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen. Y el tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este quinto mandamiento que que no les gusta a los jóvenes, honra a tu padre y a tu madre. Aún para los mayores también, los que aún tienen sus papás. El mandamiento 6, no matarás. El 7, no cometerás adulterio. El 8, no hurtarás. El 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Eso se sigue incurriendo, mis hermanos, en el tiempo presente. ¿De qué otra forma nosotros podemos ejemplificar buscando alguna cita bíblica? Eso ustedes lo van a realizar en sus trabajos, que voy a estar revisando minuciosamente, hermano, con cada cita bíblica. Y por último, no codiciarás. Esto no solo en el Pentateuco cometían, sino hoy en día se sigue cometiendo, ¿no? Cuando uno codicia, wow, esa movilidad, igualita yo quiero un monovaco, o esa casa, ¿no? O dicen, o esa vestimenta, no sé, mis hermanos, pero se sigue codiciando, eso se sigue practicando en el futuro, de la misma forma va a ser también, entonces es el trabajo que ustedes tienen que realizarlo, mis hermanos. Entonces, aquí en el capítulo 22, vemos que Jehová revela sus leyes concernientes al hurto, a las destrucciones por fuego, al cuidado de la propiedad de los demás, al préstamo, a los actos lascivos o a los sacrificios de dioses falsos, a afligir a las viudas o a la osura o a injuriar a Dios y a las mismas leyes referente al primogénito de los hombres y animales. Eso en esa época, mis hermanos, antes de recibir los 10 mandamientos, ellos cometían como ese pueblo hebreo a seguir pecando. Desde Adán y Eva, eso estaba en su sangre, estaba nuevamente, les digo, viciado dentro de ellos, en su naturaleza. Nuevamente les digo, a un niño, por ejemplo, no se le enseña a mentir, hacer algunos gestos malos, y uno siempre quiere proteger, quiere siempre tener una defensa, como Adán quería tener la defensa culpando a Eva. La mujer que tú me has dado, ella me hizo comer, ¿no? Y así podemos ir viendo varios ejemplos, hermanos. Y en esta parte, realmente el pueblo hebreo igual querían siempre tener su defensa. Y en esta época se sigue viviendo eso. Si ustedes hacen una comparación con el tiempo actual, en una reunión, por ejemplo, uno quiere refutar, quiere defender, ¿no? Lo que uno habla en contra de alguien, si se van a dar cuenta. Por eso él dice, también sacan otro refrán: el que cree que tiene la razón habla poco, pero el que cree que no tiene la razón habla por demás. Si se han dado cuenta, eso se ve en todo lado, hasta en discusiones de matrimonios, de hermanos, de hijos. Eso se sigue viendo continuamente en todo lado. Quiere siempre tener la razón, quiere siempre defender lo que él piensa. Eso es lo que vemos también aquí en el pueblo hebreo, en todo ese viaje que ellos tenían. Una vez pasó el año y los 39 que les queda, nuevamente embarcan otro viaje, mis hermanos, pero ya un viaje realmente ya medio de receloso, porque cuando Moisés baja del monte Sinaí y nuevamente él en ese tiempo arroja los 10 mandamientos y se quebra. Nuevamente él va a recibir un segundo mandamiento, una segunda tabla. Entonces ahí eso ellos lo ven, y más adelante vamos a ir viendo donde habla de las leyes. Antes de entrar a lo que va a ser el libro de Levítico, Moisés recibe las órdenes, lo propio para ese tabernáculo que tiene que ser construido. Es una tienda, en la Biblia van a encontrar eso, es una tienda donde ahí lo van a preservar ese mandamiento. Y entonces ahí lo dicen con medidas iguales, dice también cómo tiene que ser, qué forma tiene que tener, y ahí vamos viendo en lo que es el capítulo 23. Jehová revela sus leyes concernientes a la integridad y a la conducta piadosa, ¿no? La tierra descansará durante un año sabático. Miren, hermanos,
Y si se dan de cuenta, tú preguntas tal vez a tu abuelita que vivía en el campo, antes dejaban reposar esa tierra que se labraba, lo dejaban reposar por un tiempo, no lo tocaban, pero en esta época ya pues por esa misma razón necesita otros químicos para que ese fruto no se dañe. Eso es lo que pasa con las papitas también. Los que siembran papa tienen que fumigar, tienen que poner otros químicos para que no salga gusanado, ¿no? Eso es lo que se ha ido viendo. Los hijos de Israel guardaban 3 fiestas anuales. Ahí también se va mencionando, ya les dije, 3 calendarios que manejaban este pueblo hebreo. Y ahí nuevamente se crea una confusión. Desde ahí nace si realmente es el día domingo, pues el día sábado, o en todo caso, qué día es. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que todos los días es del Señor, no solo en este pueblo hebreo respetaban el día sábado, no tenía que moverse nadie en sus huellas, etcétera. Pero a medida que ha ido pasando esas 39 años de navegación, han ido aprendiendo y Señor Jehová ha ido enseñándolos también para que no se vuelvan a equivocar, pero se equivocaban nuevamente y nuevamente. Ha sido continuo la desobediencia del pueblo de Israel, como hoy en día lo vemos igual. Muchas veces al hermano le pasa algo y se acerca al Señor más, todo se tranquilizó, se aleja. Eso, hermanos, en el Nuevo Testamento se sigue viendo, en este tiempo se sigue viendo también. Un ángel que lleva el nombre de Jehová los guiará, se quitará la enfermedad. Son promesas que realmente Jehová hizo. Se irá hinchando gradualmente en las naciones de Canaán, van a ir creciendo. Miren, hermanos, si hacemos una comparación, una familia, por ejemplo, algunos son reducidos, algunos son numerosas, pero se van aumentando. En ese tiempo de viaje, de peregrinación, por su desobediencia, por su soberbia que tuvo el pueblo de Israel, también se han ido multiplicando, mis hermanos. Como su pecado así, lo propio numerosamente se multiplicaba, han llegado a ser mucho más todavía. Y en el capítulo 24 vemos Israel acepta la palabra de Jehová por convenio. Miren, hermanos, una por otra. Lo que hoy en día también pasa, ¿no? Si Señor me bendice, no me voy a alejar de la iglesia. O así también lo mencionan. Señor, si me sanas, no me voy a alejar de la iglesia, como un convenio. Entonces, por eso vemos en el libro de Mateo también, 8:2, donde el leproso no le pone algo que fuera una por otra, sino le dice, si quieres, me sanas, y si no, no. Pero Jesucristo así tan amoroso le dice, sí, sé limpio y anda, eres sano. Pero muchas veces nosotros que decimos, Dios, si me sanas, no me voy a alejar. Señor, si me bendices una movilidad, con eso voy a servir. O en todo caso, los jóvenes, Señor, si aprueba esa materia o para esa carrera, no me voy a separar. Pero ¿qué pasa en el transcurso del tiempo? Como el pueblo de Israel, nuevamente incurren, hermanos, nuevamente. Y eso es lo que se va viviendo. Israel acepta la palabra de Jehová como un convenio, como les dice. Moisés rocía la sangre del convenio. Ahí encontramos también en el capítulo 24, donde manda, hermanos, por ejemplo, en el capítulo 24:12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré las tablas de la piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Toda palabra, mis hermanos, que ustedes mismos están recibiendo, lo han leído, es para enseñar. Pero ya les dije nuevamente, este sacerdote primero hacía la inquirir, o sea, estudiaba, recibía, almacenaba, después la cumplía.
Miren, hermanos, se sigue trascendiendo todos esos ejemplos. Hoy día, de la misma forma, debíamos de hacer los líderes. Ustedes que están en estas clases, las materias que van a ir tomando con mucha responsabilidad, porque es tuyo, mi hermano. El CBD no les va a dar todo completo, sino va a ser parte tuya. El CBD solamente es una guía bajo los hermanos que enseñan, los líderes o los maestros. Es una guía, pero más allá, mucho depende de ti, si lo vas a tomar en serio o simplemente es porque papá o el hermano o alguien te dijo, quiero que estudies teología. No es por aquello, o alguien te ha menospreciado, o lo haces por venganza, o para poder refutar a tu líder, ¿no? Yo ya cuando sepa, voy a refutar, o sea, voy a, en otras palabras, contradecir, porque no está en lo correcto. La palabra no se ha hecho para eso, mis queridos hermanos estudiantes. La palabra se ha hecho para cumplirla, para defender, y cuando tú quieres enseñar, tienes que enseñar como te hubiesen gustado que te enseñen. Entonces, ese es el trabajo del cristiano estudiante en la palabra, mis queridos hermanos. Cuando Moisés realmente en aquí ve esa falencia, ese es el trabajo que él realiza, insta a tiempo y a destiempo, les comprende por qué razón tal vez hablan por demás, murmuran, critican, y hoy en día de la misma forma se sigue incurriendo eso, hermanos, se sigue practicando, aunque se ve en hermanos más antiguos o mayores, se lo ve eso. Casi en los nuevitos no. ¿Por qué? Sus relaciones todavía hay una intimidad todavía con Dios, pero del antiguo parece que ya sabe todo y ya no le impacta la palabra, pero no debía de ser así. Debíamos seguir descubriendo, debíamos seguir aprendiendo, debíamos seguir escudriñando hasta que Cristo venga, porque uno no deja de aprender hasta el día que respira, mis hermanos. Entonces, eso es lo que hemos ido viendo. Moisés y Aarón, Nadab, Abiú y 70 líderes, perdón, ahí decía líderes, Israel ven a Dios. Jehová llama a Moisés al monte para recibir las tablas y las piedras de los mandamientos, lo que les decía. Acá también vemos, hermanos, donde yo les dije en el capítulo 26, el tabernáculo ha de ser construido con 10 cortinas y con tablas. Nuevamente recibe lo propio que Noé recibe ese mismo mandamiento para construir ese tabernáculo. A este tiempo, mis hermanos, en el libro de Levítico vamos a ver lo más profundo cuando él llamó, ¿no?, a los sacerdotes, él llamó nuevamente. En cada libro hay un mandato que tienen que obedecer. Entonces, aquí vemos en esa tienda que tiene que tenernos, son tiendas la que les decía, pero llamado tabernáculo, construido con cortinas. Si ustedes tienen una Biblia de estudio y deben estar en el capítulo 25, donde hay una imagen, ¿no?, donde muestra cómo él ha sido construido ese tabernáculo bajo una tienda. En el Levítico ya nos habla un poquito ya más consolidado, porque estas tiendas en el tiempo de Moisés eran movibles, o sea, no eran fijos, como hoy en día, por ejemplo, se construye una iglesia, es fija, pero en esa época no, porque ellos estaban en un tiempo de peregrinación, en un tiempo de avance, o sea, no podían estar estáticos, no podían estar en un lugar, ellos tenían que estar continuamente moviéndose, avanzando donde tenían que llegar a la tierra prometida. Entonces, en el 27 vemos el tabernáculo tendría un altar para holocaustos, un atrio rodeado de columnas, ¿ya?, siempre ordenada a una luz en el tabernáculo de la reunión. Desde esa época mismo, algunos sacerdotes que no eran llevados por Dios, esto lo han desviado, mis hermanos. Por eso en las iglesias católicas utilizan velas, algunas otras cosas, pero como cristianos hoy en día tal vez lo vemos mal a eso, pero
no era eso el trabajo que tienen que realizar. Cuando se dice tenía que haber un altar, ya en este tiempo, antes de llegar al Levítico, ellos lo llamaban un altar, un atrio, ya, y lo otro estaban rodeadas de columnas. Entonces podemos ver también ahí en las columnas que tenían sus significados, ya lo decían también el arca del pacto, ya, también lo decían el velo interior, o sea, de las cortinas detrás, un candelero de oro, ya, también un altar de incenso, eso es lo que manejaban en esa época, y las columnas. También ahí había fuentes de bronce o de fuentes de las abluciones, o en todo caso cubiertas de cortinas, tenían que estar tapadas. Ahí también un poquito, hoy en día las iglesias mismas van manejando lo que es el telón, que se les dice, ¿no? Ahí vemos la mesa de los panes, y de los panes de la proposición, ¿ya? Había una puerta y el altar de holocaustos. Había un lugar, como hoy en día vemos tal vez bajando a la Valliviana o en la Ceja, hacen sus cositas, ¿no ve? Los brujos. Había un altar porque al, al mayor pecado era mayor sacrificio, al menor pecado era menor al sacrificio. Eso es lo que ellos practicaban también en todos esos 39 años. ¿Ya? En el 28 nos dice Aarón y sus hijos serán consagrados y ungidos para ministrar el oficio de sacerdote. Ellos cumplían a pie y letra, mis queridos hermanos, lo que es la incircuncisión. El sábado hablábamos, ¿no? Por ejemplo, los católicos se agarran de algunos libros y ellos ven que el niño tiene que ser bautizado a sus meses, ¿no? Lo que cristiano hay veces no cumplimos, ya es cuando tal vez hay una necesidad o es que ya son grandes, ahí recién, pero ellos, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, cumplían a pie de letra. Las vestiduras de Aarón han de comprender un pectoral, un efod, un manto, una túnica, una mitra y una faja. Entonces, ahí también podemos ir viendo hoy en día, por ejemplo, los ministerios de danza sacan, ¿no? Cuál es la vestimenta adecuada, pero estas vestimentas, hermanos, solo los utilizaban los sacerdotes, ¿ya? Podríamos decir los pastores a esta época, ¿no? O en todo caso, aquel consagrado realmente, esas vestimentas se utilizaban. Para entrar a este tabernáculo, los sacerdotes entraban amarraditos de su pie, digamos, con una pita y con una campanita. Tenía su pecado este sacerdote, dejaba de sonar la campanita y bueno, quería decir que tiene sus pecados y lo arrastraban con la pita hacia afuera. El sacerdote, que su campanita sonaba continuamente, quería decir que está limpio de pecado. Imagínense, hermanos, si esa costumbre hubiera todavía en nuestras iglesias. No sé si estuviese llena las iglesias o en todo caso vacías, pero en esa época eso es lo que practicaban los sacerdotes. Y también ahí seguimos viendo en el 29, Aarón y sus hijos han de ser lavados, ungidos, consagrados. Deben efectuarse varias ceremonias de sacrificio. Realmente esos sacerdotes tenían un oficio bien continuo, hermanos. Se hará una expiación de los pecados del pueblo en todo ese tiempo que ellos peregrinaban. Realmente han ido viendo muchas situaciones en ese peregrinaje. Realmente cuando el pueblo de hebreo, pueblo de Israel, estaban bien con Dios, todo estaba tranquilo, pero cuando no, hermanos, todo se complicaba. Y ahí podemos ver también varios asuntos que ha ido aprendiendo este pueblo de Israel. Hermanos, yo creo que están ahí. Vamos a quedar aquí, por favor, mis hermanos. No sé si está mi hermano Henry. Hermano Henry, ¿no está? ¿Alguien del centro? Muy buenas noches. Hermano Henry. Sí, pastor, adelante, pastor, lo escucho. Sí, hermano Henry le decía al empezar de clases, por favor, hoy día
por eso no hemos tenido descanso. Vamos a culminar en un minuto más, por favor, mano Henry. Tengo No un hay problema, examen pastor, con no se preocupe. el seminario y me están esperando ya, por favor, ¿ya? No se Entonces, preocupe, bueno, pastor. ya, entonces mis hermanos de la clase, ahí vamos a quedar y el día sábado vamos a estar terminando y entrando al libro de Levítico también. No se pierdan, el libro de Levítico es el centro del Pentateuco y vayan leyendo, mis hermanos, es el libro de 27 capítulos, ¿ya? Entonces, vayan leyendo, por favor, y así poder avanzar también. Espero que estén ya alistando sus exposiciones, mis hermanos. No voy a considerar, digamos, porque yo les di mucho tiempo, por eso al iniciar se les ha dado para que ustedes vayan ya avanzando y no la fecha que te toque, ese ratito te estés moviendo o estés averiguando, te va a pisar el tiempo, mis hermanos, para las exposiciones. El examen, miren, son 3 hermanos de Oruro que, a ver, apelo a su conciencia, tal vez el día que vamos a dar examen se pueden venir a La Paz y así también los conocemos y se presentan, tal vez, a ver, hacer un esfuercito, mi hermano, que el Señor siempre va a recompensar, mi hermano Marco, mi hermano Mario, y después nuestra hermana Miriam también, y después pueden viajarse a lo que va a ser a Oruro. Me gustaría, hermanos, porque por este medio, si van a dar el examen, va a ser cámara abierta, hermanos. Entonces, por ejemplo, en aula por lo menos les vamos a dar una ayuda, pero por ese medio de MED tal vez no, y en la cámara abierta algún movimiento, se va restando las notas, ¿ya? Entonces, en el examen soy bien estricto, por favor, mis hermanos, ya me ha enseñado que también los estudiantes en Biblia hacen chanchulla. Eso no es edificante, mis hermanos, nosotros mismos nos mentimos. Tal vez al leer todo lo que es el Pentateuco podamos reflexionar siempre por cada evento que ha ido pasando. Bueno, mis hermanos, hasta ahí hemos quedado. Voy a acabar con una oración, por favor. Inclinen sus rostros, amado Dios, en esta hora. Gracias por este tiempo. Sé que hay mucho por qué abarcar, pero más allá quiero llevarme siempre cada palabra, cada enseñanza para poder ponerla en práctica, mi amado Jesucristo. Doy gracias por todos mis hermanos estudiantes que han tenido que separar un tiempo. Queremos culminar con esta oración despidiéndonos entre nosotros, pero no de tu presencia. Ayúdanos siempre a perseverar, a reforzar nuestra fe cuando nosotros leemos de tu palabra. Gracias, amado Dios. Amén. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor. Dios me lo bendiga. Amén. Amén, pastor.